Hola, buen día. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en este podcast de Gilgal, nuevo comienzo en Varones de Gilgal. En esta ocasión me acompaña Samuel Castillo. Samuel Castillo, bienvenido. Gracias. Acércate un poquito el micrófono para que te escuchen bien, ¿verdad? Pues bueno, es la primera vez que está con nosotros aquí Samuel. Sí, Bienvenido. gracias. ¿Verdad? Aquí tenemos todos los martes un estudio bíblico breve, un devocional, podemos decirlo así, sobre la palabra de Dios. En esta ocasión hemos tenido una serie de las parábolas de Jesús y luego los milagros de Jesús. Y ahora estamos analizando las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Y eso lo podemos ver en nuestras Biblias cuando de repente encontramos, hay una Biblia que diferencia letras negras y letras rojas. Sí, donde está hablando Jesús. Exactamente, letras rojas es cuando habla Jesús. Entonces, en esta ocasión estamos enfocándonos cuando Jesús está enseñando, que por lo general eso viene en letras rojas. Cuando veíamos las parábolas, también Jesús también las explicaba, pero en este caso las parábolas ya las vimos. Ahora vamos a ver las enseñanzas de Jesús, cuando no son parábolas, sino que son en el día a día. Pero antes de comenzar el podcast, te invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical. Nos ubicamos en la calle Niza, número 3027, Colonia Narvarte, aquí en Monterrey, Nuevo León. Todos los domingos, de 10 de la mañana a 11 tenemos escuela dominical, 11:30 aproximadamente a la 1, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo la reunión de alabanza, de oración y palabra de Dios. Los jueves, 7:30 de la tarde, aquí también en el templo. Nos podrás visitar cuando tú gustes también, jueves 7:30. Los lunes el podcast es podcast de femenil. Los martes se transmite el podcast de varones, que estamos en esta ocasión. Y bueno, en las misiones se reúne Pan de Vida todos los miércoles a las 7:30 de la tarde, y también en Peniel, pero es en la colonia San Francisco, en Juárez, Nuevo León. Bien, vamos a continuar con las enseñanzas de Jesús. Estábamos viendo, Samuel, en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Lucas. Habíamos visto sobre el tema de amar a nuestros enemigos. Jesús nos enseñaba, dentro de las enseñanzas de Jesús, Él nos ministraba explicando de que debemos de amar a nuestro enemigo, que si nuestros enemigos tienen hambre, les demos de comer; si tienen sed, les demos de beber; que oremos por los que nos maltratan, y que también se nos obligaban a cargar una milla, dice la B2 con ellos. Entonces, Jesús nos enseñaba todo eso, y ahora llega el capítulo 7, después de que suceden varios milagros, que eso ya lo vimos en la serie de los milagros de Cristo. Hubo un milagro donde resucitó Jesús al hijo de una viuda, que era su único hijo. Era una señora viuda y había fallecido su marido, y luego aparte nomás tenía un hijo, y ese hijo se le había muerto. Entonces realmente pues era una tragedia, ¿verdad? Sí. Estaba sola, y Jesús no se compadeció de ella, y aún y que ya iban rumbo al sepelio, o sea, a enterrar ya el cuerpo del niño, Jesús los detiene y resucita, vuelve a darle vida a ese cuerpo de ese niño, y es sanado, y lo supo toda la población. Jesucristo estaba iniciando su ministerio y hacía grandes señales de que Él era el Cristo, el Mesías prometido, ¿sí? Y ahorita platicábamos antes de empezar. Samuel es muy serio, ¿verdad, Samuel? Sí. Entonces, ¿hablamos de quién? ¿De Juan? De Juan, que era un profeta que ya había hablado sobre Jesús, sobre la venida de Jesús, ¿verdad? Así es. Lo que platicábamos ahorita era que Juan, bueno, se mencionaba, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Así es. Pero hicimos énfasis en esa parte del capítulo donde dice que o sea, que Juan, que incluso era una persona importante, decía el más pequeño en el reino de los cielos es mayor a este. Entonces empezamos a desmenuzar esa parte, lo que quiere decir, y pues realmente lo que entendemos aquí es que el reino de los cielos, o por más importante que seas en el reino de los cielos o para el reino de Dios, pues no eres nada. Así es. Muy bien.
Y bueno, estaba profetizado, te lo vamos a leer, que iba a venir un profeta a anunciar el ministerio de Cristo. Y en este caso está hablando obviamente de cuando se profetizó, no sabía el nombre, pero aquí sí lo explica Jesús. Jesús dice, Él es el que iba a venir antes que mí. ¿Sí? Y de hecho Juan el Bautista lo bautiza y también él una vez dijo, es que, porque le decían a Juan, oye, ya Jesús tiene más discípulos que tú. Y Juan contesta, lo que pasa es que es necesario que Él crezca y yo vengo. ¿Por qué? Porque el ministerio es el ministerio de Cristo, Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando ahorita mencionamos y cuando vemos a las personas, estamos cometiendo un error porque también en la palabra de Dios vemos que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Entonces vamos a leer, si gustan acompañarnos viendo en sus Biblias, en Lucas capítulo 7, versículo 18. Y vamos a leer estos como antecedente para entender bien lo que Jesús nos estaba explicando. Si gusta leer del 18 al 21, Samuel, por favor. Bueno, el capítulo aquí se titula Los mensajeros de Juan Bautista. Para aclarar, entonces dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Muy bien. Jesús estaba dándose a conocer. ¿Sí? Por ahí había resucitado al hijo de la viuda de Naín. También había sanado al siervo de Centurión. Y ya empezaba a ver esas señales, como ahora dicen, ¿verdad? Habrá señales, ¿verdad? Entonces Jesús estaba dando señales de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Y cuáles eran esas señales? Haciendo cosas que a la verdad nadie más hacía. Por ejemplo, el convertir agua en vino. Era algo que no se había visto y no se ha visto todavía. Esa fue la única vez que pasó cuando Jesús, con su palabra, con su poder lo pudo hacer sin ningún problema. Entonces, Juan el Bautista sabía, porque él estaba profetizando y él sabía que él no era el Cristo. A lo mejor había personas que podían pensar y confundirse, que él podía ser, que Juan era el Mesías prometido, pero él sí sabía que él no era. Sí. Y eso es importante, nosotros no somos Cristo. Cristo está en nosotros, ¿verdad? Y Cristo nos está transformando en nuestra forma de ser, nos está moldeando día a día, estamos en construcción, ¿verdad? Y lo que queremos es que vean a Cristo en nosotros y no tanto que nos vean a nosotros. En este caso, Juan sabía que él no era, y cuando vio que Jesús estaba haciendo sus milagros, entonces él dijo, este se me hace que eres. Y es por eso que él, aunque tenía discípulos, que aquí vemos que menciona, mandó a 2 a preguntar para confirmar esa sospecha que él tenía, ¿no? Entonces vemos en el versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Y es verdad, esto que Jesús le mandaba decir a Juan, pues lo acaban de ver ellos. Ellos aquí dicen en el versículo que le hice ahorita, en el 21, ¿verdad? Que en esa misma hora, en ese lugar, sanó a muchos enfermos. Sanó a muchos, no dice a pocos, ¿verdad? Realmente a muchos que estaban enfermos. Yo imagino que llegaron y le preguntaron a Jesús, ¿tú eres? ¿O esperaremos otro? Y él, en vez de contestar, aprovecha porque siempre había gente que lo necesitaba alrededor de él. Cuando la gente se iba, es como cuando aquí llega un doctor que a lo mejor, o llega una brigada médica a un pueblo, pues la gente va, no ocupas llevarla, va, ¿verdad? Hacer lo que no va a mover, pues la gente lo lleva para que los atiendan, ¿verdad? Entonces, cuando vieron que Jesús estaba en un lugar, la gente acudía a él.
Entonces en ese momento él empezó a manifestar esas señales de lo que estaba profetizado en la Biblia, de lo que iba a suceder. Entonces, al hacer esto, él le dice, ver, pues, lo que acabas de ver tú, ¿verdad? ¿Qué te dice? Ve y dile eso a Juan. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salices a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salices a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salices a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es el quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús, una vez que se fueron sus discípulos, empezó a explicar y a hablar sobre quién era Juan, ¿verdad? Me dijo, Juan también estaba profetizado, y aquí veo yo que dice que en Malaquías 3:1 es donde estaba profetizado. O sea, más de 400 años atrás se había profetizado que antes del Mesías iba a haber alguien que lo iba a abrir brecha, como decimos, a preparar para anunciar que Jesús venía, ¿sí? Cuando Jesús fue bautizado, el mismo Juan dijo, yo no soy digno de desatar. Por Juan fue bautizado. Exactamente. No sé qué contar. Sí, que lo que recuerdo de esa parte es que sí, que Juan no se sentía digno, ¿no? Sí, es un ejemplo de humildad, o sea, sí. que él sabía quién era. Él sabía, a pesar del cargo que tenía, porque era un cargo importante, él sabía quién era. Y pues de todo eso podemos sacar ejemplos. Nosotros, yo siempre digo, el ejemplo perfecto es Jesús, ¿verdad? Entonces hay que tomar ejemplo de hecho antes, una vez platicando con el pastor, le digo que vi un comentario que antes había unas pulseritas que decía, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Está buena la pregunta para, en cada cosa que haces, estarte preguntando, ¿y qué haría Jesús? ¿Verdad? Porque a veces pensamos que lo correcto es de una manera y no es así. La justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios. Entonces, pues me llama la atención aquí que Juan es un ejemplo de humildad, de que él sabía quién era y quién era Jesús. Y recuerdo que cuando lo bautizó él pues no se sentía digno, ¿verdad? Pero Jesús le dice, es necesario que así sea. Así es. Entonces Juan siempre estuvo ubicado de que él sabía que él iba a ser antes, ¿verdad? Y que para que el que viniera creciera, él tenía que disminuir. Entonces, aquí podemos también aprender a lo que el último, que es lo que comentaba Samuel cuando iniciamos el programa. Este último versículo, el versículo 28, al último Jesús concluye diciendo que aunque Juan tenía un lugar importante dentro de la historia, porque era un lugar importante, incluso estaba profetizado que iba a haber ese profeta necesario antes de que Jesús estuviera, antes que el Mesías prometido, que es Jesús, estuviera haciendo su ministerio. Dice, pero aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y nosotros queremos concluir con esto, ¿verdad? De que realmente el trabajo que hacemos aquí en la iglesia, el trabajo que hacemos dentro del ministerio de Jesús, pues es algo que toda la honra y toda la gloria es para Jesús. No, nuestra intención no es el que veamos nosotros, sino lo que debemos hacer es servir a Jesús y que la mirada esté puesta en Cristo. Que todos los que nos escuchan, como ustedes nos están escuchando, todos los que nos vean a Jesús, ¿sí? Porque nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, ¿sí? No en las personas, no en los líderes, no en el que tenga algún cargo, aunque sea muy importante,
porque realmente lo importante es Cristo. Sí, las personas, todos tenemos defectos, debilidades, podemos equivocarnos, podemos, como ahorita, desmenuzar la palabra y tener algún error por ahí. Claro que por eso hay que orar para que eso no suceda, pero el objetivo de todo esto es ir a Jesús, no a los hombres. Correcto. Muy bien, pues te agradecemos el que nos hayas escuchado. Te esperamos aquí el próximo martes en este podcast que ya nuevo comienzo.